Bueno, justamente hoy que damos esta unidad, que es una de las últimas, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que imagínense que toda esta normativa y que existe a nivel internacional, nacional, provincial y municipal, reivindica los derechos de las personas con discapacidad, como dijo la arquitecta, a acceder, circular y usar los espacios. La primera normativa que vamos a ver es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue una convención reunida en el año 2006 en las Naciones Unidas, en donde participaron más de 100 países y de donde surge un protocolo de 50 artículos, entre los cuales aborda todas las áreas de la vida de una persona con discapacidad. Cuando digo todas las áreas, digo lo laboral, educativo, cultural, recreativo, el turismo, etc. Esta convención tiene, digamos, a nivel, en Argentina, Argentina adhiere mediante una ley nacional y esta convención está por encima de toda normativa nacional, o sea, supera la normativa nacional. Y Argentina, al estar adherida, tiene la obligación de cumplirla. Uno de los artículos que más nos interesa es el artículo 9, que habla sobre puntualmente la accesibilidad y define que todos los espacios públicos y privados de uso público al cual accedan las personas deben ser accesibles. ¿Qué lineamientos técnicos aplicaríamos para que sean accesibles? Bueno, cada país debe tener una ley nacional con su correspondiente decreto en donde estipule los lineamientos técnicos que se deben aplicar. Recuerden, es el artículo 9. Nosotros después vamos a subir al aula virtual toda la bibliografía con el detalle y el texto del artículo. Acá más o menos les cuento, el artículo, como les decía, habla sobre la accesibilidad, define a las personas con discapacidad y inserta a los ciudadanos dentro del medio en el cual se desenvuelven. Su entorno físico, el transporte y la comunicación. ¿Por qué hablamos de estas tres instancias? Porque en la vida del ciudadano, estas tres instancias están presentes en todo momento. Yo salgo de mi casa y accedo a un espacio público, que es el entorno físico, mi barrio, la plaza, el parque, el lugar donde trabajo. Accedo a la edificación a través de los edificios, el lugar a donde yo me dirijo, y uso los medios de transporte, públicos o privados. En el medio de esta cadena aparece la comunicación, en forma verbal, en forma escrita, en audiodescripción. Sea cual sea mi condición, yo debo estar comunicada. Imagínense una persona hipoacúsica o una persona ciega acceder a un edificio público, por ejemplo, el hospital de niños. Imagínense la complejidad en el diseño y cómo esa persona puede llegar a ser independiente y autónoma aún dentro de un espacio que no conoce y que deba ser accesible. ¿Cómo soluciono en este caso esta cadena de accesibilidad? Mediante paneles informativos, descripciones, señalética, etc. En este caso, el artículo 9, que habla de accesibilidad, también la sede de las Naciones Unidas, o sea, quien promulga esta convención, exige a todos los países que adhieren que desarrollen y promulguen la accesibilidad en sus respectivos territorios nacionales. La ley nacional que tenemos en Argentina, que habla de accesibilidad, es la ley 24.314, que fue sancionada en el año 94, y es modificatoria de una ley anterior, que es la ley 22.431. En definitiva, lo que dice la ley es que en tres de sus artículos, 20, 21 y 22, habla sobre la accesibilidad en estos planos que yo he comentado recién. El artículo 20 habla de la supresión a nivel de los ámbitos urbanos, o sea, todo lo que pasa en la ciudad, en el urbanismo, las calles, las circulaciones, las veredas, los accesos, los espacios públicos. El artículo 21 habla sobre la eliminación de barreras a nivel de los edificios, públicos y privados de uso público. Un edificio público puede ser un hospital, puede ser el correo, puede ser una escuela. Un edificio privado de uso público puede ser un banco.
un banco privado, pero que accede el público. Un edificio de viviendas es privado, pero accede el público. Entonces, todas estas instancias de los edificios deben ser accesibles. Y el artículo 22 habla de la comunicación y del transporte, de todos los medios de transporte, terrestre, aéreo y acuático, público o privado. ¿Por qué digo privado? Porque yo puedo acceder a un taxi y este taxi debiera ser accesible si yo soy usuario de silla de ruedas o si soy una persona de gran contextura física o si soy una persona de baja talla, en el que se me dificulte acceder a este medio de transporte. Como toda ley nacional, para que sea reglamentada, tiene que tener un decreto. Este decreto es el 914 del año 97, en el que se estipula, yo acá hice un listado de los temas que aborda el decreto. Se detalla los lineamientos técnicos con medidas, anchos, alturas, texturas, pendientes, de todos los elementos que habla la ley nacional. En el artículo 20, todos los elementos a nivel urbano, en el 21 a nivel de los edificios y en el 22 del transporte. Y fíjense, les doy un ejemplo. En el artículo 21 dice que se refiere a todos los edificios de acceso público o propiedad pública o privada. Desde el acceso, el ancho de las puertas, cómo tiene que ser el suelo o el solado, cuál es la luz o el ancho de una puerta con su altura, cuáles son las formas de accionamiento, cómo abro una puerta, de qué material deben ser los umbrales, las rampas, el espacio de aproximación, cómo identifico un lugar a través de la señalética, cómo debe estar colocada, qué altura, los colores, el contraste figura-fondo. Fíjense en qué detalle fino entra el decreto con respecto a esta ley nacional. ¿Qué les quiero decir? El día que ustedes construyan un edificio público o privado de uso público, es obligatorio que apliquen estos lineamientos. De hecho, la Dirección de Catastro de la Municipalidad controla que los edificios que se construyan tengan una rampa de acceso si tuvieran el acceso en desnivel con respecto al nivel de vereda. Y van a encontrar infinidad de ejemplos en el centro o en el microcentro tucumano, que hay muchos edificios que no han cumplido con este requerimiento y han tenido que instalar medios mecánicos, o sea, plataformas para poder salvar el desnivel entre la vereda y el interior del edificio. También los edificios públicos como la Casa de Gobierno, la Caja Popular de Ahorros, el Hospital de Niños, el Banco Nación de la esquina de Maipú y San Martín, tienen rampas de acceso. De todos los ejemplos que he citado, el particular, el de la Casa de Gobierno, accediendo por la calle San Martín, es una rampa curva que no tiene barrales de sujeción. Los que han cursado la electiva y los que indagan por ahí sobre accesibilidad saben que una rampa tiene que tener barrales de sujeción a ambos lados para permitir el agarre y con seguridad de una persona con discapacidad. Ejemplos como lo que menciona el decreto de todos estos ítems que aparecen acá, lo vemos a diario en nuestra ciudad. Cómo accedo a un edificio, cómo circulo, cómo son los pasillos. Así que este decreto tiene que ser como un manual en su vida para poder aplicarlo con conciencia, haciendo previamente un análisis. En tercer lugar, las leyes provinciales, como esta ley, la 7.989, que adhiere a la ley nacional. Por lo tanto, Tucumán está adherido a la ley nacional y también está adherido a la convención, porque la República Argentina está adherida a la convención internacional. Esta ley simplemente en el texto dice que adhiere a la ley nacional y a todo lo que expresa el decreto reglamentario. O sea, todos estos lineamientos técnicos de accesibilidad que ustedes han visto en la diapositiva anterior. Pero también tenemos una ley provincial, que es la 6.830, que en el artículo 14 expresa puntualmente que en cualquier edificio público o privado de uso público que se construya o que se reforme, deben existir estos lineamientos de accesibilidad. O sea, se debe poder acceder, se debe poder circular interiormente y usar las instalaciones. Esta ley es obligatoria. Ahora, ¿se cumple? Bueno,
acá falta muchas veces el control por parte del Estado en el cumplimiento no solo de la ley nacional, sino de las leyes provinciales. Esto es algo en el cual nosotros desde la electiva y desde el Gabinete de Diseño Universal siempre estamos difundiendo y tratando de concientizar a los profesionales de la construcción y del diseño para que se cumplan las leyes y la normativa vigente. Y también desde el Colegio de Arquitectos mediante capacitaciones y una comisión de accesibilidad. Esto que les muestro acá es un cuadro resumen de las ordenanzas a nivel municipal de nuestro municipio de San Miguel de Tucumán que existen sobre accesibilidad. Muchas son bastante viejas, digamos. Me refiero en el texto y en muchas de las lineamientos técnicos que tienen. Sin embargo, existen y tampoco son cumplidas. Por ejemplo, la primera que dice rampas, que es la ordenanza 2533 del año 97, es una ordenanza que expresa de qué material tiene que ser la rampa, la altura de los barrales, las pendientes, los elementos de seguridad, los colores, el color del solado. Y así, por ejemplo, la de instalaciones sanitarias también estipula, mediante ordenanza, cuáles son los requerimientos técnicos de la instalación de los baños para personas con discapacidad, sobre todo en los edificios públicos como los bares y confiterías. Si hacemos un análisis de esta situación, sabemos que muy pocos bares en el centro tucumano tienen baño para personas con discapacidad. Y también nos vamos al extremo de que en casi la mayoría existen baños en la planta alta de los edificios, por el cual se accede por una escalera estrecha y los baños tienen dimensiones mínimas. Por lo tanto, esta ordenanza tampoco se cumple. Por último, para terminar, nosotros en Argentina calificamos calidad mediante las normas IRAM. Ustedes saben que las normas IRAM tienen su sede en Buenos Aires. Lo que hacen es redactar normas que califican la calidad del edificio. Aquel que califica normas IRAM, digamos, tiene un sello de calidad. En este caso es una imagen sobre la norma IRAM 111.101, en donde habla sobre accesibilidad. Pero fíjense, esta, que también está, digamos, dentro del área de la accesibilidad, en donde establece pautas de diseño para espacios públicos como plazas y espacios verdes. Si ustedes quisieran consultar el texto de las normas IRAM, como son de propiedad privada, deberían adherirse, suscribirse y comprarlas. Sin embargo, en muchas páginas o portales están expresados los títulos y a qué se refieren. Por ejemplo, todo este listado que les comparto acá son de normas IRAM referidas a accesibilidad, desde cómo es el símbolo o el logo que se pone en los baños, en los estacionamientos, para señalizar que un espacio está reservado, medidas de seguridad, medidas táctiles, y también requerimientos técnicos para espacios de circulación. Otros de los temas que aborda son, por ejemplo, las pendientes de rampas, al igual que la ley nacional y que su decreto, cuáles son las pendientes, los anchos, los requerimientos técnicos de seguridad en los espacios abiertos o espacios urbanos. Aborda también el tema de la iluminación, la señalética y el material de los solados. Y otra de ellas también se refiere específicamente al desarrollo de la señalética y habla puntualmente de la discapacidad visual. ¿Qué importancia tiene el contraste figura-fondo, el tamaño de las letras, los caracteres? ¿Por qué es conveniente usar un tipo de letra y no otra? Siempre recomienda la letra Arial, porque es una letra pura, que no tiene arabescos, curvaturas, y se puede identificar fácilmente. También habla del diseño de las escaleras y los elementos de escape y seguridad. Ustedes saben que en los edificios públicos deben existir un plan de escape o evacuación. Bueno, la norma aborda esos temas, también sobre el tema de los equipamientos y cuáles son los accesorios que aparecen en algunos ámbitos, por ejemplo, el baño, los barrales de sujeción, los timbres, las luces de emergencia. Y habla en forma más general sobre los espacios urbanos y se refiere específicamente al tema de los estacionamientos.
Un ejemplo muy claro es el estacionamiento del portal, en donde hay espacios reservados para personas con discapacidad y son los primeros espacios porque deben estar próximos a los accesos para facilitar el desplazamiento de la persona con discapacidad. Bueno, y sigo enumerando, aparecen temas de vados o rebajes de cordón, cómo deben ser las puertas, hacia dónde rebaten. Ustedes saben que una puerta de acceso debe rebatir hacia afuera, el sistema antipánico, la puerta de un baño debe rebatir hacia afuera, sistema antipánico. En una escuela, todas las puertas de las aulas deben rebatir hacia afuera. Por último, se refiere específicamente a los sanitarios, las medidas mínimas, el tipo de artefactos, las alturas y cómo se distribuyen los artefactos dentro del recinto del baño. También habla sobre las cocinas, los accesos, los estacionamientos, y habla de una normativa europea que son los criterios DALCO. Los criterios DALCO son criterios de diseño que se aplican desde hace muchos años y que también califican calidad en Europa. DALCO viene de la abreviatura de 4 palabras que se refieren justamente al movimiento que realiza una persona dentro de un espacio, como la deambulación, la circulación, la comunicación. Y bueno, para terminar, una de las normas se refiere al sistema de gestión de la accesibilidad, y acá aparece lo que llamamos el Plan Nacional de Accesibilidad, que a través de la agencia nacional que tenemos en Argentina, que es ANDIS, se establecen planes de accesibilidad para todas las provincias. En este momento, hubo en algún momento los planes de accesibilidad que tenían ayudas económicas para que los gobiernos y comunas puedan acceder, y en este momento eso está suspendido. Así que bueno, para terminar, las normas son muy abarcativas, tienen muchos temas, casi los mismos temas que aborda el decreto reglamentario sobre pautas de diseño, lineamientos técnicos, y recuerden que estas se manejan dentro del orden privado porque son justamente normas que están, digamos, estipuladas por una comisión que se formó de profesionales idóneos que son los que los redactan. Así que bueno, esto sería más o menos un pantallazo